Hola, esto es Conversaciones con Sebastián Galliani, episodio 73. Nuestro invitado de hoy es Julián Schwindlerman. Julián es escritor y analista político internacional, especializado en asuntos del Medio Oriente. Es profesor titular de la materia Política Mundial en la carrera de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Palermo, en Argentina, y profesor invitado en la Universidad Hebraica, en México. También es editor de Coloquio, la revista insignia del Congreso Judío Latinoamericano. Con Julián dialogaremos sobre el conflicto palestino-israelí. Hola Julián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer tenerte acá en este ciclo. Lo mismo digo, Sebastián, un gran gusto compartir este espacio. Bien. Bueno, mira, vamos a charlar un poco del conflicto, del largo conflicto entre Israel y Palestina, bueno, que desde el 7 de octubre está en el centro del escenario internacional, ¿sí? Me gustaría primero comenzar haciendo esta reflexión y pedirte a vos que reflexiones sobre este tema, ¿sí? El ataque terrorista de Hamas contra civiles israelíes se asemeja a una incursión medieval mongola, básicamente, ¿sí? Sin embargo, desde el 7 de octubre, académicos, estudiantes, artistas, activistas occidentales lo han negado, excusado o incluso celebrado, ¿sí? Los asesinatos perpetrados por Hamas, que no es otra cosa que una secta terrorista que promulga un programa genocida ante judíos, ¿sí? Parece extraño, ¿no? Que uno deba a esta altura de la civilización decir que matar a civiles, ancianos, bebés, cometer actos de violencia sexual está mal, no hay ningún pero, está mal, pero es necesario decirlo, ¿sí? Quería tu reflexión sobre esto. Sí, cómo no, Sebastián. Bueno, creo que es una introducción adecuada al tema porque a veces se pasa por alto en el análisis más geopolítico e incluso militar del hecho lo que realmente ocurrió. Y lo que ocurrió fue muy, pero muy grave. De hecho, fue definido como el más grave ataque antisemita desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y el más grave atentado terrorista en la historia de Israel. De hecho, hoy los israelíes tienen una sensación de vulnerabilidad y de desconfianza hacia las instituciones estatales como nunca ha habido en la historia, y psicológicamente están básicamente en 1948, cuando están peleando por su independencia y por su supervivencia. Fue un golpe muy duro, fue un golpe que, fíjate inclusive que en un principio emergieron algunas analogías. Se planteó que era el Yom Kippur de nuevo de Israel por la guerra de 1973, donde fue tomado por sorpresa por Egipto y por Siria. También se dijo que fue como el 11 de septiembre del 2001 para Estados Unidos, por el hecho del factor sorpresa y el factor atrocidad que estuvieron involucrados, o de Pearl Harbor, es decir, una serie de analogías. Pero terminó decantando una que creo yo es la más precisa, y es verdaderamente este tema de que se trató de un pogrom de corte medieval, de corte nazi, que superó incluso el barbarismo de ISIS, que ya era para un estándar objetivo absolutamente escalofriante. Lo que ocurrió el 7 de octubre fue una incursión de unos 3.000 terroristas de Hamas bien armados que violaron el territorio soberano de Israel. No estamos hablando de que los israelíes estaban en Gaza y lucharon en Gaza, no. Entraron al territorio soberano de Israel, a atacar a comunidades civiles fundamentalmente, algunas bases militares, a violar, a matar, a asesinar, a torturar, llegaron a incendiar vivos a personas. El nivel de salvajismo fue tremendo. Filmaron todo, este es otro factor interesante, porque si uno lo compara con el periodo nazi, en algún momento los nazis buscaron encubrir sus crímenes, usaban eufemismos, trataron luego de engañar a la Cruz Roja cuando iba a visitar campos de concentración, etc. Acá no, acá hubo un holgorio exultante de jihad
que realmente, bueno, causó una gran conmoción en Israel. Y conectado entonces con la segunda parte de tu observación, a propósito de el silencio o la negación que se está presenciando en algunos círculos de élite occidentales, bueno, es muy choqueante este tema. Verdaderamente que judíos hayan sido masacrados en Israel de esta manera y que eso haya generado un ánimo de euforia en los campus universitarios de Estados Unidos, algunos de Europa y en las manifestaciones públicas de América Latina y demás, es realmente muy inquietante. Habla, por supuesto, de un antisemitismo arraigado que encuentra un vehículo de exteriorización en este momento, detrás de un pseudo apoyo a la causa palestina, pero que en rigor es nada más que una celebración de la matanza de israelíes y de judíos, y que por otro lado también se habla de una gran ignorancia de muchos estudiantes que saben muy poco de la historia del conflicto y que simplemente están de alguna manera impregnados de una ideología que ha distorsionado mucha percepción analítica objetiva. Bien, sí, no, yo creo que hay mucha ignorancia y espero que esta charla un poco ayude, no acá en Estados Unidos, pero incluso eh, la ignorancia es generalizada y muchas veces, lamentablemente, incluye también a personas judías, ¿sí? Lo cual siempre es como choqueante, ¿no? Que sea así, dada la importancia que tiene. Porque esto tiene importancia no solo para los judíos que viven en Israel, tiene importancia para todos los judíos en el mundo, ¿sí? Por supuesto. La verdad es que sí, el tema este de los judíos, llamémoslos autodiantes, porque hay algunos que literalmente abrazan la retórica del enemigo e incluso suman las acciones del enemigo, es un fenómeno que acompaña la historia judía ya por muchos siglos. Siempre ha habido esta confusión identitaria en algunas personas que los lleva a autodiarse porque no toleran de alguna manera el ser señalados permanentemente como judíos. Y sí, es un gran problema. En otros casos menos dramáticos, donde no hay un autoodio, lo que hay es una preferencia por ser aceptado por la sociedad, por ser parte del sistema, y creen que el camino es atacar al pueblo de pertenencia original, sumándose a enemigos para ganar la aprobación social. También hay otros casos donde hay judíos donde no están muy desarrollados en su identidad y puestos a elegir prefieren, por ejemplo, remarcar su identidad socialista o de alguna otra ideología sobre la base de que esa es su seña de rasgos más distintiva que la propia identidad religiosa, cultural o nacional que la vincula al pueblo judío. Y sí, por supuesto. Y después tenés un espacio que es legítimo, que es el de judíos muy cuestionadores de las políticas de Israel, pero este es otro tema. Esto es parte del juego político, es parte de aquellos que tienen puntos de vista muy críticos con el Estado y esto es, por supuesto, aceptable. Lo más inquietante está en aquellos que, bueno, abrazan por motivos más inconscientes esta retórica y esta narrativa antisionista. Claro, claro. Sí, sobre las críticas políticas que son totalmente válidas, voy a volver luego, ¿sí? Eh, me parece que no hay duda, sí, que jamás tiene que ser exterminado. O sea, hace a la supervivencia de Israel que ello sea así. Ahora, la pregunta que sigue es, ¿podrá hacerlo? ¿Es Israel podrá hacerlo? Y no es una pregunta militar, porque militarmente puede hacerlo, sino que tiene que ver con los condicionantes que el mundo le quiere imponer a Israel. ¿Sí? No hay día en que no aparezca alguien, a veces hasta bien intencionado, otras veces no, que llame a un alto el fuego y que favorece claramente a Hamas, ¿sí? Entonces, nada, quería escuchar tu reflexión sobre esto, por qué
a lo que voy con esta pregunta es que no hay duda que hay una superioridad militar de Israel y que Israel puede exterminar a Hamas. Pero también hay una guerra mediática y una guerra de relaciones internacionales y una guerra diplomática. Y entonces la pregunta va más a esas otras dos guerras. ¿Podrá ganar Israel también la guerra mediática y diplomática? Ganar en el sentido de que le permita atravesarla y llegar a su objetivo, ¿no? Sí, sí, es una muy buena pregunta porque, claro, es la historia del conflicto árabe-israelí o palestino. Y militarmente Israel siempre ha logrado superar los desafíos que ha enfrentado. Y de hecho hay una máxima que dice que si los árabes pierden una guerra, pasan a la siguiente, pero si Israel pierde una guerra, se terminó este conflicto, ¿no? Entonces, militarmente siempre tuvo que tener esta capacidad de disuadir o de ser victorioso en la guerra. Y esto en buena medida explica la dimensión nuclear de Israel, que le da un salto cualitativo frente a un enemigo numéricamente mucho más grande, ¿no? En términos, viendo el conflicto en términos de árabe-israelí o islámico-israelí, no específicamente palestino-israelí. Pero bueno, el hecho es que sí, acá los otros condicionantes son de tipo políticos, influidos por una cobertura de prensa, influidos también por una mirada de Naciones Unidas, influidos también por toda una narrativa de derechos humanos que ha adoptado una política muy crítica hacia Israel. Entonces, en conjunto, vos ves que tenés al mundo académico, mayormente hablando en contra de Israel, el mundo de los derechos humanos, mayormente en contra de Israel, las Naciones Unidas, mayormente en contra de Israel, y la opinión pública, sumada a la clase política internacional, queda muy confundida frente a esta situación, porque plantea por qué están todos en contra. Esto lamentablemente crea un sesgo que se retroalimenta y que genera una presión política sobre la gestión militar de la guerra, como bien señalas. Entonces, la realidad es que Israel en este momento pareciera estar resistiendo las presiones internacionales y en particular de Estados Unidos, que es un gran aliado de Israel y que respondió respaldándolo, pero que también ha empezado a poner condicionamientos en términos de protección de vidas civiles gazatíes, que de todas maneras Israel siempre hace un gran esfuerzo en proteger, ¿no? Y ahora podemos hablar un instante más elaboradamente de este punto quizás. Pero lo cierto es que yo creería que Israel por el momento dio señales de que va a continuar militarmente su campaña de destrucción de Hamas. Digamos, la presión se pudo haber visto en las primeras semanas cuando tardó mucho en ingresar a Gaza, que se explica por varios factores, no solo por la presión, sino por otros elementos de estrategia local que necesitaban resolver antes. Yo creo que Hamas había hecho un cálculo de que si hay rehenes israelíes en Gaza, Israel no iba a atacar de la manera que lo hizo. También conoce que su perverso mecanismo de usar civiles gazatíes como escudos humanos en general le dio rédito. Pero esta vez Israel, bueno, pidió a la población palestina que se desplace del norte al sur, cercó esa zona e hizo una campaña de bombardeo aéreo muy fuerte, sumada a una incursión terrestre. Y ahora está buscando hacer lo mismo en el sur porque, digamos, jamás utilizó este tiempo de intercambios de rehenes para reagruparse, reesconderse, movilizarse y demás. Y se estima que están en la zona de Khan Yunis y la parte sur de Gaza, con lo cual va a volver a haber un desplazamiento poblacional o algún tipo de acomodamiento dentro de la zona, creando zonas seguras de no ataque. Llevar una campaña militar de esta manera es raro, como vos fíjate lo que estamos hablando, ¿no? De alertar al enemigo en qué zonas va a golpear y cuáles no, y demás. Pero bueno, el punto es si el quiebre llega bajo una presión internacional expresada en un cansancio con el derrotero de la guerra, con la prolongación de la guerra, con la no consecución veloz de los objetivos de la guerra, con la cantidad de víctimas civiles palestinas que podría haber y con la situación de los rehenes, con los presiones que Estados Unidos pueda recibir incluso del propio mundo árabe aliado a Estados Unidos y demás, ¿no? Y Europa misma, que está confrontando una guerra en Europa y hay que ver hasta qué punto
no quiere aplacar esta situación en Medio Oriente. Entonces, es difícil responder tu pregunta, que es una pregunta punzante, precisa. Solo los hechos van a terminar diciendo. Yo creería, a contramano del precedente, que esta vez Israel va a continuar con la campaña militar. En el pasado la detuvo por presiones políticas, pero esta vez fue tan extraordinariamente enorme el ataque, tan conmocionante para la sociedad israelí, y se asentó de manera tan profunda en Israel la noción de que hay que restaurar la capacidad disuasiva, de que hay que restaurar la confianza del pueblo israelí en el propio Estado nacional, en su seguridad, que creo que va a tener que continuar. Bien. Ahora, vos en un momento de tu respuesta mencionaste algo que, que me parece que es importante señalar, ¿no? O sea, fíjate que es la responsabilidad con la que Israel lo hace, ¿no? Hacia los civiles. Por supuesto que en todo conflicto armado hay víctimas civiles inocentes, pero Israel no hace lo que hace, por ejemplo, Estados Unidos, bombardear objetivos. O sea, sabiendo que Hamás usa a palestinos que no tienen que ver con la organización terrorista, digamos, civiles, como escudo, expone a su propio ejército, ¿no? Para cuidar lo más posible a esos civiles. Sí, tal cual. Yo creo que en los anales de la historia militar y de las guerras es difícil encontrar un ejemplo de preocupación por la integridad física de población civil en una entidad enemiga como Israel ha mostrado en todas sus guerras que tuvo con Hamas en Gaza. De hecho, entre las políticas que Israel adoptó para proteger a la población civil enemiga es alertar desde el aire con panfletos, por ejemplo, de que se vayan de cierta zona, llamar telefónicamente, esto es increíble, pero lo hacen, contactan por mensaje de WhatsApp y por llamado telefónico inclusive a los residentes de determinado edificio para decirles váyanse porque ahí sabemos que hay un terrorista escondido y vamos a atacar el edificio. Incluso generó un sistema que se llama el golpe en la puerta. ¿Y qué significa esto? Una vez que advirtieron a la población civil que se retire de determinado edificio, si ven que no se están yendo, porque jamás les dice que eso es propaganda sionista, que no les hagan caso, etc., disparan un cohete que no tiene carga explosiva, que solamente hace ruido, conmociona, por ejemplo, la terraza del edificio. Lo hace temblar un poco, para que entiendan que se viene un ataque de verdad y se asusten y se vayan. Es muy impresionante. Esto Israel tiene, digamos, una gran restricción acá que jamás comete este doble crimen de guerra al atacar a población civil en Israel, resguardándose en población civil palestina. Y la verdad es que si bien es entendible la consideración de la opinión pública internacional en relación a esos gazatíes indefensos, hay que entender también que pedirle a Israel que no responda es atarle las manos. Es decir, le tenés que dejar que un grupo yihadista semimedieval masacre a tus ciudadanos y no responder. Déjalos triunfar, déjalos impunes en sus masacres. Naturalmente esto no puede hacerlo Israel, no solo por un tema, como lamentablemente la prensa habla de venganza, que no solo eso, sino de restaurar la capacidad disuasiva, no solo en relación a Hamas, cuyo argumento en realidad aquí es relativo, pues Israel dice que lo va a destruir, con lo cual no se trata ya de disuadirlo, pero sí disuadir a Hezbollah y a otra serie de grupos chiitas que rodean a Israel y especialmente a Irán y a cualquier otro que entretenga ideas de exterminio en relación a Israel. Entonces, aquí el punto es que la victoria israelí sobre Hamas es muy central, no solo para vengar este ataque, no solo para castigar a Hamas y asegurarse que haya seguridad en la frontera Gaza-Israel e incluso más libertad para los gazatíes, que son oprimidos por Hamas, sino también para que Irán, Hezbollah, los Hutis, las milicias chiitas de Irak y otros no se entusiasmen en repetir esta masacre que ha llevado adelante Hamas. Pero igualmente, para redondear esta parte, Israel verdaderamente es un ejército ético, es un ejército que hace el máximo esfuerzo en preservar la vida civil palestina, pero por supuesto todas las guerras, como señaló Benjamin Netanyahu en uno de sus primeros discursos,
incluso las guerras más justas ocasionan bajas colaterales, bajas civiles que tristemente ocurren. Digamos, en mis conferencias me ha pasado que me preguntan esto y yo traigo el ejemplo que ya se ha dado también en otros espacios, ¿no? No es que sea original mío. Durante la Segunda Guerra Mundial, Churchill no dejó de bombardear Dresde o Berlín sobre la base de que civiles alemanes podrían morir. Se consideró que había un imperativo de destruir al nazismo y así se avanzó. Del mismo modo, Estados Unidos, cuando tiró bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki, ahí no hubo mucha consideración humanitaria de hablar de corredores humanitarios, ayuda, que les den electricidad a los japoneses. Nada de esto ocurría. Hay determinados momentos históricos que piden una respuesta contundente. Y yo creo que Israel está tratando de darla, pero con la salvaguarda de preservar esa vida civil, pero por supuesto es imposible que no haya bajas civiles en ninguna guerra. Vos mencionaste la situación de Naciones Unidas y quería traer la colación porque realmente Israel tiene más denuncias por violaciones a los derechos humanos en las Naciones Unidas que todos los demás países del mundo, ¿sí? Y la verdad que eso objetivamente no refleja la realidad del mundo. Está bien lejos de reflejar la realidad en materia de derechos humanos. Entonces, y de nuevo, ya lo dijimos, pero creo que cuando uno habla de estos temas es siempre bueno repetirlo. Siempre uno puede hacer críticas a cualquier Estado, incluyendo al Estado de Israel y sus políticas, pero me parece que si la vara no es la misma para todos los países, ahí aparece algo que es antisemita. Sí, vos, fíjate, es correcto tu diagnóstico y te cuento una anécdota de tipo personal. Yo fui director ejecutivo adjunto de United Nations Watch, que es una ONG asentada en Suiza, en Ginebra, que se dedica a monitorear todo el sesgo de la ONU en relación a Israel y cómo traiciona los valores fundacionales de la propia organización con esta actitud, ¿no? Y en esta experiencia me ha tocado en más de una ocasión tener que, bueno, estar en, sobre todo, el foro de lo que es la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, especialmente, es la más problemática hoy en día, no es la única, y presenciar situaciones anormales, como por ejemplo cuando yo estaba allí, recuerdo, y me tocó dar un discurso y señalar esto ahí en la comisión, la representante de Muammar Gaddafi de Libia, uno de los dictadores más atroces de la historia del Medio Oriente, era quien presidía la asamblea de la Comisión de Derechos Humanos, la asamblea anual. Y recuerdo haber dialogado este tema con diplomáticos europeos en particular que te decían, bueno, no, pero ella es una gran pianista, presentándola como que era una mujer civilizada, sin, digamos, con presidencia del régimen que la estaba representando. Entonces, acá me parece que las Naciones Unidas tienen un gran problema, tiene un sesgo histórico con Israel. Digamos, hubo 2 o 3 veces no más a lo largo de toda su historia que votó a favor de Israel, que fue con la creación del Estado en 1947, la incorporación de Israel a la ONU en 1949 y una corrección de un gran error que fue repeler la famosa resolución inspirada por los soviéticos de que el sionismo era una forma de racismo, ¿no? Fuera de esto es muy difícil encontrar algo favorable a Israel. Al contrario, te encontrás con un caudal de resoluciones absolutamente desproporcionada, que es una, digamos, una sobreatención grotesca a la luz de la abundancia de conflictos internacionales que hay, que la superan en cantidad y en gravedad, de hecho. Y sin embargo, la ONU, todo su sistema, literalmente, desde su secretario general, que es un empleado de la ONU, no es necesariamente el líder, él tiene que responder a lo que los estados-nación le indican que haga de alguna manera, si bien tiene la capacidad de poner tono y agenda, hasta empleados como los de UNRWA, de esta United Nations Relief and Works Agency, que es la agencia dedicada a proteger a los refugiados palestinos, que es la única población que tiene su agencia propia. Todo el resto del mundo, cualquier población refugiada cae bajo la órbita del ACNUR, el alto comisionado, ¿no?, para la protección de refugiados. Bueno, uno de ellos, por ejemplo, había secuestrado a uno de los rehenes. Un oficial que trabaja para la ONU en Gaza tuvo en su ático durante 50 días uno de los rehenes que secuestró Hamás.
Esto te da una idea de que el sistema de la ONU está no encuentro otra palabra, podrido a nivel moral para lo que tiene que hacer. Y esto significa que esta obsesión con Israel significa dejar de lado un montón de preocupaciones internacionales reales. O sea, si vos te dedicas todo tu tiempo, pones todo tu esfuerzo, toda la energía, todo tu capital político, todo tu lobby en atacar exclusivamente a este único Estado judío del mundo, y bueno, naturalmente vas a dejar de lado la situación de los kurdos, de los tibetanos y de otras minorías. No, y te digo más, vos mencionaste la UNRWA, ¿right? Y yo creo que es parte del problema para la solución del conflicto árabe-israelí, eh, que quiero hablar en más detalle luego, pero dado que vos lo mencionaste, no quería dejar pasar esto, porque el hecho de que haya una unidad burocrática solo dedicada a la cuestión de los refugiados palestinos, no hace otra cosa que exagerar el problema, ¿sí?, de los refugiados palestinos, que ha sido siempre un escollo a la solución de los dos estados, ¿sí? Absolutamente. De hecho, lamentablemente tiene una misión constitutiva deforme, porque lo que está mandada a hacer es cuidar a los refugiados palestinos de la guerra del 48 y a sus descendientes. En consecuencia, es el único caso en toda la historia universal donde los refugiados se multiplican en lugar de ir desapareciendo. Lo Exacto. normal, cuando hay refugiados de guerra, el tiempo, bueno, va produciendo la pérdida de vida natural normal de un ciclo humano, y el problema eventualmente desaparece, quedan sus descendientes, pero generalmente se integran a otros países. En el caso de los refugiados, UNRWA contribuyó a perpetuar el problema, que fue creado por los hermanos árabes de los palestinos al iniciar Ujú. la guerra en el 48 y no aceptar la idea de un Estado árabe en 1948 en paz, vecino de Israel. Y luego, una vez perdida la guerra, en no integrar a sus países a los refugiados árabes de esa guerra, que son los actuales palestinos. Al día de hoy todavía hay población diaspórica palestina en el Líbano y en Siria, bueno, en Jordania, que fueron integrados, y bueno, y por supuesto toda una diáspora europea, América Latina y por otros lados, ¿no?, que se integraban a las sociedades. Pero es inconcebible que todavía en el Líbano y en Siria haya refugiados palestinos viviendo en carpas. Es una cosa de locos, es de no creer. Gaza misma es el ejemplo ese, que estuvo en manos de Egipto durante 20 años. De Ujú. modo que es un problema la definición de la ONU, y como bien decís, crea un problema de exclusividad que ni siquiera está abocado a resolver el problema, sino preservarlo. Exacto. Bien, volviendo a la legítima defensa, ¿sí?, que tiene Israel, una forma que yo veo que hay de impedir que Israel se defienda del terrorismo genocida que lo acosa es acusar a Israel de genocida, ¿sí?, lo cual es falso. Israel no es un país genocida. Y te quería preguntar lo siguiente: ¿es correcto decir que la guerra árabe-israelí ha sido una lucha entre naciones árabes dedicadas a la agresión genocida contra civiles por un lado, y el Estado judío determinado a proteger a la población civil, tomando acciones defensivas dirigidas contra objetivos militares por otro lado? Totalmente, es un diagnóstico preciso. De esto se trató siempre la guerra árabe-israelí, o el llamado conflicto árabe-israelí, que John Podhoretz, el editor histórico de la revista Commentary, planteó que era engañoso hablar de conflicto árabe-israelí porque eso sugería una mutualidad de intenciones inexistentes, que había que hablar de la guerra árabe contra Israel. Y de hecho es así. Hoy afortunadamente esa guerra ha decantado. Si vos prestás atención al declive, es muy notable a lo largo de los años. En 1948, 5 países árabes atacaron a Israel, más milicias de otros países y fanáticos yihadistas. Para 1967 tenés 3 países involucrados en la guerra con Israel. En 1973, 2 de ellos. En 1990-91, uno solo, que fue la guerra del Golfo. Y básicamente de ahí en más nada. Es decir, el conflicto árabe-israelí se ha ido acotando, producto de que Israel logró posicionarse como un país victorioso y con una capacidad disuasiva
con dimensión nuclear muy concreta. Ahora, lo que sí prevaleció es el conflicto islámico israelí, que es el componente religioso del conflicto, que explica por qué país como Irán, que no tiene fronteras con Israel, está decidido a destruirlo, por qué países como Pakistán o Indonesia, que no tienen frontera con Israel y no son parte del mundo árabe tampoco, o Turquía misma, son hoy enemigos de Israel, ¿no? Y ni que hablar la calle árabe islámica en general. Y por supuesto el conflicto palestino-israelí, que tiene su propia idiosincrasia. Pero sí, básicamente se trató siempre de países árabes que atacaron a Israel, atacando población civil indiscriminadamente. De hecho, pogromos de tipo medieval, como el que ocurrió ahora en el sur de Israel, ocurrieron a lo largo de la historia árabe-israelí, cuando el mufti palestino Amin al-Husseini, un aliado de Hitler, instigó numerosos de estos pogromos de tipo mongol contra las comunidades judías asentadas en Palestina. Es solo que a partir de la creación de Israel ya tiene su estado propio, su ejército propio, y va generando, se transforma en un muy buen soldado. O sea, todo el estado es un estado espartano, un estado con capacidad militar, un estado que logra repeler estas invasiones superiores numéricas y que siempre lo hace, como también señalas, cuidando a la población civil enemiga. En general se enfocó en objetivos militares a lo largo de toda la historia. Otra perversidad que yo veo en el debate sobre el conflicto israelí-palestino es acusar al pueblo judío de ser una fuerza colonizadora. Y digo, creo que si uno es objetivo tiene que decir que no hay nada más alejado de la verdad que eso. Sí, es una buena pregunta porque es uno de los estigmas y difamaciones más esparcidos en este momento, donde plantea que el pueblo judío es colonizante en la tierra de Israel y que está sometiendo al pueblo nativo, que serían los palestinos, ¿no? Pero bueno, quien conoce la historia del monoteísmo, la historia del judaísmo y del cristianismo y del islam, sabe que muchísimas figuras relevantes de la historia judía predicaron en la tierra de Israel desde hace miles de años. De hecho, el rey David funda a Jerusalén como capital de un reinado judío hace 3.500 años atrás, digamos. Tenemos la propia palabra judío que deriva de Judea. Judíos son los que habitaban Judea. Judea y Samaria es lo que se conoce hoy con el nombre de Cisjordania. La realidad es que los judíos están históricamente vinculados a la zona, es el lugar donde recibieron los 10 mandamientos, es el lugar donde proclamaron el monoteísmo y la unicidad de Dios. Digamos, la historia judía es legendaria, e incluso es relevante también para el cristianismo, porque Jesús, que fue judío, predicó allí mismo, predicó en lo que hoy se conoce como Cisjordania. Habría sido inconcebible considerar al judaísmo y al cristianismo ocupantes en esa región, ¿no? Ahora, el problema es que la acusación persiste. Entonces, aquí es importante marcar en términos más modernos, en términos de historia más contemporánea, si se quiere, por qué Israel no es un estado colonial. Primeramente, y en esto, Sebastián, hay que prestar atención, ¿contra quiénes tuvo que luchar Israel para ganar la independencia? Bueno, en un sentido contra el Imperio Otomano, que era un gran califato que controlaba todo el Medio Oriente por siglos y que lo va perdiendo gradualmente en el marco de la Primera Guerra Mundial. Luego contra los británicos, otro gran poder imperial en aquella época, que es contra quien Israel lucha para independizarse. Primero los británicos apoyan la creación del Estado de Israel con otro nombre, pero luego traicionan esa proclama frente a la resistencia árabe y hacen un cálculo pragmático de que los árabes son más numerosos, tienen petróleo y conviene estar con ellos más que con un pequeño Estado judío que quizás no tiene chance de supervivencia. Pero bueno, finalmente esto hace que los judíos de Palestina tengan que luchar contra el Imperio Británico para ganar su independencia. Y luego podemos hablar de que hay mucha corriente supremacista islámica dentro del Islam radical, no todo el Islam quizás, pero por lo menos dentro del Islam radical, que tiene una mirada de conquista religiosa universal. Contra ellos también está luchando Israel, ¿no? Porque las ambiciones de Irán son regionales e incluso mundiales, no se limitan a Gaza. De manera que
Israel de colonialista no tiene nada. Cuando uno mira el mapa de la región, si vos te enfocás solamente en la cuestión palestina-israelí, más vale, vas a ver que Israel es más grande que Gaza y Cisjordania. Pero si sacás el zoom un poco para afuera y mirás el mapa regional, te encontrás con que Israel, que tiene el tamaño Tucumán, la provincia más chica de la Argentina, es superado 500 veces en territorio por el mundo árabe y mucho más si incorporás al territorio de los países musulmanes no árabes. De manera que acá la idea de colonialismo no resiste un análisis racional. El problema es que estas acusaciones no buscan el debate racional, buscan estigmatizar, descalificar, difamar, y lamentablemente lo logran en ciertos espacios. Claro. Vos decís, claro, que si uno mira el mapa, ¿no? De lo que es el territorio, digamos, en disputa, que tampoco existió un país, ¿no? Que se llamaba Palestina. Era, como vos mencionás, era parte del Imperio Otomano y de hecho los residentes árabes en ese lugar se consideraban parte de Siria del Sur, digamos. Si uno mira la historia, y acá esta es una pregunta larga, pero me parece muy importante para clarificar que vos lo expliques en detalle, ¿sí? Ha habido muchas veces oportunidades para el pueblo palestino de tener su Estado, y si partimos, ¿sí?, de lo que fue la oferta que sale de la Peel Commission, cuando todavía era el área, era un protectorado inglés, se le ofrecía a Palestina un país que tenía todo el territorio conjunto y era el 80% de todo el territorio en disputa, ¿sí? Sí. Luego, déjame que te ponga en perspectiva y vos después lo elaborás. Luego estuvo la decisión de Naciones Unidas de la creación de los dos estados, donde hay un reparto que ya no es conjunto porque se busca privilegiar que en los lugares donde hay más población judía forme parte de Israel y donde hay más población palestina forme parte de Palestina. Pero es una división casi 50-50, de 50% para uno y 50% para otro del territorio. Israel la acepta, al igual que había aceptado la oferta de la Comisión Peel, y los palestinos no la aceptan y se da la guerra, ¿sí?, que hoy se llama la guerra de independencia para Israel. Y así hubo muchas otras veces, ¿sí?, en las que Israel siempre buscó un proceso de paz, la creación de los dos estados y el cambio, ¿sí?, de la cesión de territorios o la devolución, por ejemplo, después de la guerra de los 6 días, para lograrlo, ¿sí? Acá quiero decir dos cuestiones muy importantes de este proceso, ¿sí? Israel, cuando logró la paz, demostró que estaba dispuesta a devolver territorios. Eso fue así con Egipto y fue así con Jordania. Y después llegamos a Camp David, ¿sí? Una vez que llegamos a Camp David, tanto Clinton como el primer ministro Barak confían en la palabra de Arafat, de que Arafat también quería encontrar la solución a los dos estados. Hay una oferta de parte de Israel, en ese momento considerada por muchos la mejor oferta que podía recibir Palestina. No es aceptada. Ya de salida, Clinton hace la reunión de Taba y mejora esa oferta, tampoco es aceptada, y lo que elige Arafat es ni siquiera hacer una contraoferta, es hacer la segunda intifada, que es de nuevo un proceso de terrorismo muy violento en Israel, que ha movido también a Israel a la situación política en la que se encuentra hoy, ¿sí?
Entonces, me parece que si uno revisa la historia, lo que ve objetivamente es a Israel siempre tratando de encontrar esa solución de los dos estados y a los, digamos, como dijiste vos, al principio mayoría de los países árabes, incluyendo a la población palestina, rechazándola y con el tiempo eso siendo más limitado a la población palestina o a sus líderes. ¿Sí? Efectivamente, es tal cual la historia como la presentás. Desde la Comisión Peel de 1937 en adelante, en 1947 de nuevo, en 1967, en 1978, en 1993, en el 2000, 2008 y otras varias ocasiones, siempre hubo ofrecimientos que vinieron o de la comunidad internacional a favor de los dos estados o del propio Israel una vez que se creó hacia los palestinos, y en todos los casos los rechazaron. Es sorprendente, pero verdaderamente esta es la historia. Un pequeño país territorialmente muy comprometido que, sin embargo, en aras de la paz está dispuesto a la entrega territorial, a quedarse con lo que Chaim Weizmann, quien fue un presidente de Israel, dijo: aún si es del tamaño de un pañuelo, tenemos que aceptar la propuesta británica, él había dicho, pues le importaba el concepto de estatidad que estaba conceptualmente incorporado y que después se resolvía el tema territorial. Y desde ahí en adelante siempre estuvo esta idea de que la convivencia es posible, que la coexistencia es posible y que requiere dos para el tango. Esto es todo. El problema es que faltó el socio, faltó el otro bailarín, que en general estuvo empuñando un arma y tiroteando dentro de la discoteca. Pues esto es parte del problema. Creo que la historia es testigo de esta flexibilidad israelí, de esta vocación de paz, y por el contrario, la contraparte, la mirada de la intransigencia árabe-palestina. Quien quiera verla con objetividad, basta con agarrar un libro de historia para comprenderlo. Lamentablemente está muy contaminado el ambiente con una carga ideológica muy fuerte y con un sentimiento antijudío y antisionista muy, muy fuerte, lo cual distorsiona todo este panorama. Pero yo coincido con tu presentación histórica. Efectivamente, siempre ha sido así. Ahora sí hay un punto, ¿no? Que yo veo que divide también a la población israelí, que es eh, eh, la guerra de los 6 días, ¿no? Cuando se recupera el territorio que había sido dado, ¿sí? En la resolución de Naciones Unidas con la creación del Estado, de los dos estados, había sido dado a Palestina, y en la guerra de independencia había sido capturado, ¿sí? Por Jordania, por Siria y por Egipto. O sea, habían sido los países árabes los que le habían quitado el territorio a la población palestina. Pero después de la guerra de los 6 días, que nuevamente no la inicia Israel, como ninguna otra guerra, ¿sí? Israel siempre se defiende. Israel recupera esos territorios y ahí hay una división en la población, ¿no? Hay parte de la dirigencia que dice: no nos podemos quedar con los territorios, los tenemos que devolver unilateralmente, y hay otros que no. Y ahí creo que se arma un cambio importante en la política. Eh, yo tiendo a pensar que estoy a favor de dirigentes como Ben Gurión y otros que planteaban que había que devolverlos unilateralmente, pero me gustaría escuchar tu opinión. Bueno, sí, la disposición final de estos territorios disputados acompañó la historia del conflicto desde el 67 en adelante, seguro, en donde efectivamente surgieron dos corrientes: la nacionalista, enarbolada más por el Likud, planteando que eran territorios íntimamente vinculados a la historia judía, necesarios para la seguridad del Estado de Israel y que había que preservarlos, y la corriente enarbolada más en el laborismo, que sería una es la centroderecha y la otra la centroizquierda, que plantearon que, en rigor, si eso daba lugar a la posibilidad de la coexistencia con los árabes, se podía sacrificar. Pero hay que recordar algo: los primeros en construir asentamientos en los territorios conquistados en 1967 son los laboristas, que eran los que estaban en el poder en aquel momento. El Likud llega recién a fines de los años 70 Ujú. con Begin. De manera que esta es una guerra que administra el laborismo fundamentalmente, y lo que hace es plantear que, bueno, ofrecen los territorios a cambio de paz,
los árabes se reúnen en una reunión de la Liga Árabe en Khartoum, la capital de Sudán, y pronuncian los famosos tres no: Ujú, paz con Israel, no a las negociaciones con Israel y no al reconocimiento de Israel, lo cual dimensiona claramente el aspecto existencial del conflicto. Acá es donde entonces líderes como Moshe Dayan, Rabin y otros dicen, bueno, listo, hubiéramos querido paz con ustedes, pero los territorios son importantes para nosotros, si ustedes no los quieren, los vamos a poblar. Con el nacimiento posterior, no al nacimiento, sino con el ascenso al poder del Likud, se potencia esta política, ya con un factor ideológico muy fuerte, donde busca poblar toda la región sobre la base del reclamo histórico de Israel en esas zonas. Entonces, bueno, esto lo conecta un poco con tu propia presentación anterior de la historia de Israel. Las dos corrientes existen en Israel. Y la realidad es que los acuerdos de Oslo, que un gobierno laborista también es quien pacta, da lugar a una cesión territorial muy importante de Israel en Gaza y en Cisjordania a favor del autogobierno palestino, que después los sucesivos gobiernos del Likud, con Benjamin Netanyahu a la cabeza como líder eminente desde fines de los 90 en adelante, preserva los acuerdos. Los acuerdos no se caen porque Netanyahu o el Likud los repudian. De hecho, Ehud Olmert fue uno de los líderes del Likud que hizo una de las ofertas más generosas a la estatidad palestina. Fue Ariel Sharon quien se retiró de Gaza, un general histórico del Likud de la Ladura, ¿no? De manera que incluso el Likud o los partidos que emanaron del Likud de la derecha israelí y sus principales referentes preservaron esta idea de Oslo, aunque la heredaron y eran críticos de ella. Pero bueno, el tema es que hoy, en relación a Gaza y Cisjordania, hoy quedó muy corrida de lado toda esta cuestión, todo este debate. Hay una paradoja acá, fíjate, Sebastián, porque ujú. la administración Biden está insistiendo en que hay que reactivar la solución de dos estados y que hay que buscar la manera de que haya independencia palestina. Los israelíes están menos inclinados a esa idea que nunca en su historia, porque primeramente, quienes fueron masacrados en el sur de Israel fueron miembros de la izquierda israelí. Los que viven en los kibutzim son prácticamente todos de izquierda. Los que fueron al festival de música, los jóvenes que fueron masacrados allí, secuestrados y violados, era un festival por la naturaleza y por la paz. Mataron a gente que estaba haciendo acuerdos con los gazatíes para que tengan trabajo en Israel, para que haya iniciativas comunes de coexistencia, etc. De manera que hoy en día yo creo que la izquierda israelí está muy consternada con lo que ve como un acto de traición, no solo de Hamas, sino de una buena parte de la población palestina en general y gazatí en particular, que entraron a saquear a los kibutzim, que dieron información logística al Hamas, que según una encuesta palestina reciente, el 75% del pueblo palestino apoya las masacres del 7 de octubre. Entonces, cuando ven esto, creo que decanta un poco para el lado más nacionalista y menos conciliador de la sociedad israelí eh, en torno a los territorios, ¿no? Está claro, pero digo, está bien. Está claro que hoy y quizás por un tiempo va a ser muy difícil retomar el camino de la negociación y la solución de los dos estados que impulsa Israel, pero tampoco me parece que en el largo plazo no se pueda permanecer sin buscar algún tipo de solución. Sí, Y me parece a mí, por ahí estoy equivocado, acá en Estados Unidos todos los académicos tienden a tener una visión muy negativa de Trump y lo que yo voy a decir es casi herético, pero yo creo que los acuerdos de Abraham fueron una gran iniciativa dado el contexto en el que se estaba. ¿En qué sentido? En el sentido de empezar a decirme a esos países, ¿sí? Que son árabes sunitas, que son ahora ricos y que dependen de las bases militares de Estados Unidos, pero bueno, vamos a empezar a firmar la paz con Israel y un poco a ser los accionistas, ¿no? Del futuro de la región, pero en el cual Israel tiene que existir. Y me parece que Biden, sin
decirlo, estaba siguiendo ese camino, porque cuando estaba buscando el acuerdo entre Arabia Saudita y Israel, estaba exactamente continuando con la política de Trump. Entonces, ¿te parece que una vez que pase todo, porque al final, si uno mira la historia, hoy día Israel tiene una excelente relación de cooperación y diplomática con Alemania, que si lo hubiésemos discutido eh, inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, hubiésemos dicho es imposible. Entonces, una vez que pase el tiempo, ¿se puede retomar la búsqueda de la solución de los dos estados, ahora cambiando un poco y poniendo del lado de los que están a favor y trabajan para eso a todos estos estados muy ricos en recursos naturales sunitas y que tienen también como enemigo a Irán, ¿no? Comparten el enemigo con Israel. Sí, yo creo que sí. Mira, yo sí creo que la solución de dos estados eventualmente se va a dar. Es probable que así sea, por falta de alternativa mejor, digamos, solo por eso. Quizás no es la maravillosa solución al conflicto, pero claramente hoy se ve como la única potable. Y el ejemplo que das de Alemania es muy interesante porque vos fíjate que para que Alemania pueda tener buenos lazos con Israel, tuvo que ser desnazificada primeramente. Tuvo que haber una transformación de la sociedad donde se le quitó por completo todo atismo de nazismo en su cultura nacional. Un proceso similar tiene que atravesar el pueblo palestino para que esto ocurra. Tienen que purgar toda su psicología antisionista visceral, tienen que dejar de celebrar las matanzas de israelíes y dejar de repartir caramelos cada vez que esto ocurre. Tienen que realmente dejar de educar contra Israel, como lo están haciendo en su currícula educativa y en sus medios oficiales controlados. Es decir, tiene que abandonarse la negación del holocausto tan esparcida y en simultáneo la celebración de Mein Kampf de Hitler. Es decir, acá hay un proceso equivalente a la desnazificación alemana que va a ser necesario para que surja una generación nueva de líderes palestinos inclinados a la paz, que en este ambiente yo no la estoy viendo, no solo con Hamas, sino tampoco con la autoridad palestina. Entonces, esto es un paso previo a la idea de la solución de dos estados. Ahora, en relación a la iniciativa de Donald Trump y los pactos de Abraham, sin lugar a dudas, fueron la mejor iniciativa de paz en décadas y si no en toda la historia, salvo la paz con Egipto, quizás, que fue la primera de este conflicto. La paz con Egipto fue extraordinaria, una movida fenomenal de Kissinger, quien acaba de fallecer, de sacar a Egipto en el marco de la Guerra Fría de la órbita soviética y pasarlo al campo de la libertad. Y la de Trump no fue menos revolucionaria, al lograr en pocos meses 4 acuerdos de normalización y de paz de Israel con países árabes, incluyendo 2 países del Golfo importantísimos, como Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, más Marruecos, que bueno, que nunca tuvo una relación muy difícil con Israel, y bueno, y Sudán, como para darle ímpetu, digamos, ¿no? Pero se estaba buscando Arabia Saudita, y si no hubiera habido cambio de gobierno ni en Estados Unidos ni en Israel, el consenso en la comunidad de análisis político es que Arabia Saudita se hubiera sumado rápidamente al pacto de Abraham, o crear un marco propio, pero hubiera hecho algo de paz con Israel seguro. Pero bueno, luego hubo cambios en Israel, hubo cambios en Estados Unidos, ocurrieron hechos en la historia del Medio Oriente y del mundo que de alguna manera eclipsaron esto, pero como también bien señalas, se había reactivado esta beta y esto explica la acción de Hamas en buena medida. Desde la perspectiva de Irán, que es el patrón de Hamas, advierte que sus 3 máximos enemigos, que son Estados Unidos, el líder del mundo libre, Israel, a quien define como el pequeño Satán y su enemigo histórico judío regional, y Arabia Saudita, su enemigo sectario sunita frente al chiismo que enarbola Irán. Estos 3 iban a hacer un acuerdo de coexistencia. Bueno, evidentemente Irán quiso frenarlo y lo hizo usando su proxy, que es Hamas, en este caso, que es un grupo sunita que no trabaja para Irán, coopera con Irán, cada cual está haciendo su juego, pero en este momento están en plena cooperación. Y esto explica en buena medida esta masacre. Es reinstalar la centralidad de la causa palestina en el tablero de la diplomacia internacional, es correr de lado la narrativa de paz y normalización e integración regional de Israel y reemplazarla por una narrativa de guerra, de sangre, de fuego, como han logrado. Bueno.
Bueno, Julián, te agradezco muchísimo la charla y bueno, ha sido muy rica y quedamos en contacto, ¿sí? Con todo gusto, Sebastián, te agradezco a vos por esta invitación, ha sido un gusto platicar contigo.